Caribe. Tiene perrenque, creativo, valiente, caliente, sin equivalente. Tiene perrenque, lo lleva en cada corriente. Del tambor al pincel, del balón a la mente. Hombre, creo que dar las gracias de mi parte por esta asistencia, por estar aquí, porque aquí los que estamos sentados nos hemos cruzado muchas veces, a veces una vez al año, a veces en licitaciones, a veces en concursos, a veces casuales, y siempre nos decimos, tenemos que hacer algo para vernos más. Y no pasa. Y ahí queda. Ahí queda. Creo que es la primera vez que tenemos un grupo donde intentamos ponernos de acuerdo, pero como buenos directores creativos el tiempo no nos da. Pero aquí estamos. Muchas gracias de verdad por aceptar el llamado, por ponernos el perrenque de estar en un escenario como este, que hoy abre por primera vez un espacio para que hablemos de unión, hablemos de equipos, hablemos de hacia dónde vamos en este reto que a diario nos pone las empresas, las marcas, los clientes, el entorno, la tecnología, para mantener viva ese producto original, mantenerlo activo y seductor, que creo que es de las cosas que a diario nos enfrentamos. Pero bueno, este panel, aparte de sentirme muy orgullosa, respetarlos increíblemente, de algunos, en algún momento fui cliente porque también estuve del lado de la luz, entonces qué rico ahora de este lado oscuro donde creamos todo lo que consumimos, poder conversar. Y bueno, no está de más hablar y empezar por estas raíces. Este panel, así como nos ven todos medios caribeños y tal, no todos somos de aquí, no todos somos de la costa. Miro es una importación. Miro viene de España, con muchos años de experiencia en Venezuela y ya está aquí en Colombia hace 9 años, en Barranquilla. Y me dijiste... Buenas tardes a todos, gracias por esta invitación y gracias a todos los que están aquí por venir y por escucharnos. Yo soy digamos que un barranquillero adoptado. Llevo aquí 10 años ya viviendo en Colombia y 9 en Barranquilla. Soy del norte de España, pero viví prácticamente 26 años divididos entre Madrid y las Islas Canarias, que somos costeños también en las Islas Canarias. Entonces, hay muchas similitudes entre lo que yo vivía allí y lo que me encontré aquí en Barranquilla, que ahora les comentaré más adelante. Gracias. Así es. Y bueno, creo que de todos eres el de más lejos. ¿Qué tiene esta tierra, qué tiene nuestro Caribe que te permite crear ese contenido emocional, esas campañas emocionales que me comentabas que es como el fuerte? Sí, mira, Andrea, yo cuando llegué aquí, como te digo, hace ya 9 años, yo había estado 6 meses viviendo en Bogotá, de ahí me fui a Pereira, al eje cafetero, un cambio radical. Yo nunca había estado en Colombia, me llevé una sorpresa positiva, además de con la gente de Colombia, me sorprendió mucho. Yo había estado viajando toda mi vida. Es lo que he hecho desde los 23 años, viajar alrededor de todo el mundo y aprender, ¿no? Aprender siempre. Y cuando llegué a Colombia me sorprendió la gente sobre todo, ¿no? No me esperaba la calidad humana de la gente de aquí. Y cuando llegué a Barranquilla, aterrizando en el aeropuerto, yo dije, ¿esta vaina qué es? O sea, yo no me imaginé nunca. Era como otra Colombia diferente, muy radicalmente diferente a Bogotá, muy radicalmente diferente a Pereira. Y ya a lo que llevaba aquí 2 semanas, empecé a sentir como una energía que yo no la veía, pero la sentía. Y vi que era una ciudad además donde había profundos cambios, ¿no? Constantemente. Pasaban cosas de una manera muy rápida. Y yo dije, este es mi sitio. Para el creativo es lo mejor que le puede ocurrir, ¿no? Una tierra donde pasan cosas, ocurren cosas, hay cambios, la positividad de la gente, el sentido del humor, que me parece una de las herramientas más valiosas en la vida que tenemos aquí los costeños. Y fue para mí algo que me dijo, este es mi sitio y quiero hacer aquí, desarrollar el resto de mi carrera aquí en Barranquilla. Bueno, otra importación, aquí empezando por los extranjeros, saben, de San Larga para allá todo el mundo es cachaco, ¿no? Juan Camilo, tuve oportunidad de ser su cliente, ahorita ya estamos más cerca de ser colegas, otra gran mente, de verdad, muchísima admiración. Pero Juan Camilo, tú vienes de Medellín, vienes de una tierra que ha sido muy prolija en la creatividad, con unas agencias muy poderosas que tienen marca nacional e internacional. Llegaste a Barranquilla
a encontrarte qué y cómo creas cuando no eres nativo. Bueno, pues primero gracias, André, por la pregunta, porque sí es como obligada. O sea, Medellín y trabajando para empresas grandes, pero paisas. Entonces, Orbitel, Noel, EPM, entonces como o sea, siempre metido en eso, en agencia grande, empresas grandes, pero como que ese era o sea, el horizonte era ese. Y llegó acá obviamente con la perspectiva de trabajar para otra agencia que no sabía realmente el tamaño que tenía y sí la marca que tenía, pero choque pues duro, empezando por el lenguaje. O sea, nosotros, si uno no es reggaetonero, uno habla despacio. Yo no sé si pensamos más despacio, pero la velocidad pues, y de mis primeros contactos en la agencia fue Mapiabello, que hablaba a 300 kilómetros por hora. Y la inducción de Olímpica me la hizo ella. No le entendí nada, o sea, nada. Como a los 10 minutos ya no pude disimular más y yo le dije, no, Mapi, y métele tercera, que es que no he cogido ni media. Me miró así, pues, se puso como roja de la piedra, pero bueno, me comprendió y ya le bajó. Pero ya hablando en serio, eso a lo que me obligó, ese impacto, no me da miedo el qué hacer, porque al final se trata de método y de aplicar lo que sabía con otro equipo, pero sí me tenía que poner en sintonía con mi equipo, con los clientes, con los proveedores y en última instancia con las audiencias a las que le teníamos que hablar. Entonces fue un proceso muy exigente, pero creo que eso despertó en mí como una capacidad de aprender y de entender y de estar abierto a ver cómo era la cosa. Y bueno, el proceso ha sido muy bacano, pues ya son 17 años en eso. Ya eres costeño. No me han querido dar el carnet todavía. No sé con quién hay que hablar. Pero tengo hijos costeños. De pronto el perrenque te 2 convierte. hijos costeños. De aquí ya sales bendecido, hijo. Ok, bien. Pero bueno, sigo con Shirley, que siendo Shirley, ella y yo las únicas mujeres en este panel, yo siento que todavía faltan más mujeres en la dirección creativa y sobre todo en el Caribe. ¿Qué necesitamos las mujeres para estar en este lugar? Poder dirigir una agencia, poder tener credibilidad dentro del espacio de creatividad para fomentarla y para que muchas personas que, si aquí hay estudiantes, sepan que, chicas, pueden ser directoras creativas, porque no siempre escucha el director creativo, pero ¿dónde están las mujeres directoras creativas emergentes? Es una rareza, sí, porque Iconosú hace parte del 0,01% de agencias de publicidad lideradas 100% por mujeres. No solamente estoy yo, están mis hermanas, Irene y Ani, que por ahí están, que manejamos nuestro equipo desde hace 18 años y la tarea ha sido hermosísima, no solamente por tener de socias a mis hermanas, sino, bueno, eso también es bastante curioso porque cualquier cliente que llega, mujeres trabajando juntas y hermanas, oye, ¿cómo no se matan? Siempre nos dicen lo mismo, ese es el primer comentario que hacen. Y no, ha resultado una sinergia súper bonita porque nos complementamos muy bien, cada una tiene un expertise muy diferente, cada una se respeta a la otra. Sí hay diferencias, por supuesto que las hay, pero eso se resuelve fácilmente. ¿Cómo se hace? Yo creo que sí hace falta más mujeres en la industria creativa, hablando de publicidad, porque nosotras tenemos, digamos, esa parte intuitiva de la que, con el perdón de los señores, ustedes carecen un poquito. Un poquito nada más, detalles. Entonces, nosotras sabemos leer lo que no está escrito en un brief. Eso es como cuando... Sí, uno sabe, no me digas nada que no sea. me digas nada que ya entendí. Entonces, esas capacidades las tenemos las mujeres. Entonces, ha sido de verdad una fortuna, un privilegio trabajar en creatividad, en el ejercicio, digamos, de mi profesión. Me encanta también trabajar y dar primeras oportunidades y también primeras oportunidades sobre todo a mujeres. Así que todas las que estén interesadas en procesos creativos, bienvenidas a mi agencia. Bueno, ya tienen de una vez, selecciona robiconosu.com.
Pero bueno, no, muchas gracias, Shirley. Ahora sigo con Guido Ulloa, una, no sé, eminencia, tradición de la No agencia digas de tradición, publicidad. por favor. No digas tradición. Bueno, viene de la heroica, hijo. No sabes si es un piropo No, hay tradiciones que son jovencitas, no te preocupes. Guido, creo que preguntarte a ti por cómo esta influencia de tanta inmigración que ha llegado a la región históricamente influye en el proceso creativo que hoy tú como agencia cultivas, presentas, propones. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener esta multiculturalidad para crear? Bien. Primero, quiero endosarle a las mujeres otra habilidad, ya que no la tenemos los hombres, que es el melatismo, que a ustedes les funciona, es de lo más mujeril que hay, pero que a nosotros no. Yo digo, me late que este tipo va a ser bueno y termina siendo un fiasco. Las mujeres dicen, me late que esta campaña va a salir bien y no han rayado nada y la campaña funciona. Entonces el melatismo es El mujeril. melatismo. Eso es otra Gran parte que término. traen ustedes que es única. Confirmo. Sí. Miren, hay una frase de Facundo Cabral que a mí me gusta mucho y yo la asocio con Barranquilla, que decía, hablaba de que los norteamericanos descendían de los ingleses, ¿ya? Hablaba de que los haitianos venían de los franceses y que los argentinos descendían de los barcos. Yo siempre he admirado mucho Barranquilla porque con los barranquilleros sucede mucho de eso. Los barranquilleros, Barranquilla es una ciudad mucho más joven que Cartagena y la mayoría de la gente que vino aquí descendió de los barcos. De los barcos en un momento y luego de los aviones y luego de otras. ¿Qué hizo eso particularmente con Barranquilla? Porque ustedes pueden decir, no, pero Cartagena lo tenía más, porque Cartagena tiene 500 años, va a cumplir casi 500 años. Entonces, no, lo que sucedió de Cartagena es que Cartagena sufrió algo a lo largo del tiempo y es que terminó siendo la ciudad más española de América. Entonces, esa multiculturalidad es reciente. Anteriormente, y se siguen, muchas personas se siguen sintiendo españoles, de abolengos y de heráldica y de todo eso. Barranquilla es mucho más abierta, es mucho más rica. Y voy a traer algo que escuché de un barranquillero a quien le guardo no solo un gran respeto, sino una profunda admiración, Felipe Cabrales. Felipe Cabrales Urdaneta, que yo creo que es conocido por todos ustedes, es de las personas, digamos, que más destacada a nivel, ya hoy a nivel global en temas de medios. En ese momento él era presidente o director regional de Discovery y nos invitaron a Miami a 11 empresas de Colombia a ver una investigación sobre la nueva realidad del hombre latinoamericano. Y la persona que lo presentaba era una mujer venezolana, creo que de Margarita. Y habló de que, bueno, ¿de dónde era cada uno? Yo le dije que de Cartagena y me dijo, tú y yo somos costeños. Y Felipe Cabrales dijo una cosa, dijo, los costeños no existen. ¿Ya? Los costeños solo existen en el imaginario cachaco. Los costeños como unidad, un barranquillero, como unidad cultural no existe. ¿Ya? Y yo era el único costeño que estaba ahí, pero era el único invitado que todavía no había entendido, porque lo habían invitado con 11 agencias, 11 mayoristas de medios de los más grandes del país. Yo dije, yo no voy a ser quien discuta lo que este tipo que me trajo aquí de invitado. ¿Ya? De que te saquen y se pierda la oportunidad. De pronto pierdo la oportunidad y era el primer día, no me había tomado el primer trago en Miami, entonces dije, no le digo nada. Pero él mismo lo desarrolló. Y con Felipe aprendí una cosa muy importante, que luego la desmenuzamos más, que un barranquillero no se parece en nada a un cartagenero, y un cartagenero, un monteriano, no son ni prójimos. Eso sin tocar a los guajiros, que tienen unos códigos completamente distintos, y mucho menos a los cesarenses o los valduparenses o los vallenatos, como le decimos nosotros, que esos manes parecen extraterrestres. O sea, tú nunca sabes si te están hablando desde ese realismo fantástico o desde la realidad cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que siento que nos ha traído todo eso? Nos ha traído una profunda variedad de saberes, ¿ya? De saberes, de entenderes, de visiones, de lenguajes, de conocimiento. No solo el que teníamos nosotros, sino del que nos trajo además las distintas oleadas migratorias, ¿ya? Sirio-libaneses en un momento, alemanes que llegaron mucho a Barranquilla, españoles a Cartagena, franceses. O sea, hemos tenido todo eso.
Yo creo que eso nos ha enriquecido mucho. Y la condición de costa, adicionalmente, pues porque durante mucho tiempo fuimos los que primero recibieron el influjo cultural de las migraciones por los barcos, precisamente porque éramos puerto. Entonces, yo creo que eso nos dio una posibilidad muy grande. Tanto, voy a decir una cosa que muy seguramente le pasa a ustedes, el 70% de la facturación de la agencia, una agencia de Cartagena, ya es del centro del país, de Bogotá. O sea, unos costeños, yo estaba escuchando el anterior panel, que durante mucho tiempo nos habían estigmatizado en Bogotá, que hoy respetan la producción nuestra, ya que respetan nuestra estrategia, incluso no la que ellos solicitan cuando vienen a traer productos aquí, sino lo que nos piden para que nosotros impactemos el mercado de allá o el mercado en otros países. ¿Ya? Entonces, eso me parece fundamental. Esa es la mayor riqueza que recibimos nosotros de las personas que trabajamos en la industria creativa, es esa pluralidad, esa cantidad de información que tenemos aquí, fuera de la propia, fuera de los monterianos, la de los cincelejanos, la de los vallenatos, la de los guajiros. O sea, eso nos hace únicos. Así es, creo que tú has dicho algo que pocos tenemos oportunidad o nos damos el tiempo de reflexionarnos, y es que al final del día tenemos la habilidad de ser globales sin tener que estar en el globo. Porque en nuestras venas, en nuestro aire, estamos acostumbrados a recibir input de todo el mundo. Y a cualquier respetarlo. persona, y a respetarlo. Eso es lo que yo siento aquí en Barranquilla. Sí. Sigo con Roberto, ya para cerrar el panel de orden, y ahorita ya empezamos a soltarnos un poquito. Estamos en un momento, Robert, donde se nos están pidiendo soluciones creativas cada vez más rápidas, más eficientes, y ahí hago el no necesariamente eficaces. Nos piden, hay que crear para allá, es urgente, ese, digamos, adicción que tenemos ahora como audiencia al scroll. ¿Estamos nosotros como agencias considerando que esto es un ataque directo al producto original, desde tu punto de vista, claramente, o que es un momento para aprovecharnos nosotros y darle la vuelta a cómo estamos usando el tiempo para responder, pero el tiempo, sí o no, para ser eficaces, no eficientes, eficaces? A mí me tiró la pregunta más profunda, Te tocó que es la- una cosa la- metafísica, Sí, ontológica, sí, sí. filosófica. Sí. Espero que sea porque- Tienes La apoyo, madura. puedes hacer una llamada. Espero que sea que crees que tengo algo que decir. Bueno, yo creo que ambas. Yo creo que evidentemente estamos en un momento muy particular del ejercicio creativo. Estamos en plena cuarta revolución industrial. Creo que lo que está sucediendo con las inteligencias artificiales ha traído mucho desasosiego, muchas preguntas, también mucha emoción y mucho interés y mucha curiosidad. Entonces creo que en ese sentido Mucho miedo. se están violentando ciertos procesos que igual es que el para allá es una cosa que sufrimos todos en las agencias. Sea algo que yo siempre digo que, y si quieren colaboramos, lo hacemos colaborativo, deberíamos hacer un libro ese que señor cliente, o sea, como que... ¿Para cuándo? O sea, un libro para los clientes para que no se hagan trampa ellos mismos, una cosa así, hay que buscarle porque realmente a veces uno observa cómo finalmente, como el cliente siempre tiene la razón, o por lo menos eso, uno a veces termina cediendo, pero los procesos se ven un poco violentados, y ahora con este nuevo furor de las inteligencias artificiales, además creen que todo se puede hacer más rápido y más fácil, como si eso fuera una varita mágica. Entonces, evidentemente, creo que también uno como creativo se debate permanentemente entre una dualidad de poder ir al ritmo que el mundo está, que las lógicas de consumo imponen y que el cliente necesita para poder ser útil y eficaz y eficiente en lo posible, pero al mismo tiempo la pedagogía con las marcas y los clientes, tratar de ganar batallas y tratar de que entiendan que por el beneficio de ellos mismos y de los procesos creativos las cosas se deben hacer de determinadas maneras, es cada vez más una lucha diaria, segundo a segundo. Yo siempre he dicho que una agencia es tan buena como su cliente y un cliente es tan bueno como su agencia, ¿sabes? Total. Es un matrimonio que así se debe tomar y que uno debe ir de la mano, y que la agencia se va a nutrir y se va a lucir más si el cliente permite que ciertas cosas se hagan de determinada manera,
Y viceversa también, ¿sabes? El cliente le va a ir mejor, a su marca le va a ir mejor si te permite que las cosas se hagan de determinada manera, pero muchas veces sabemos que eso es un mundo ideal que no se cumple tanto en la realidad. En esa tensión permanente, día a día, 24/7, se construye la creatividad y creo que los creativos cada vez más estamos obligados a poder actuar rápido, a poder pensar lo más pronto posible, a trabajar en equipo. Y en ese sentido, frente al advenimiento de la inteligencia artificial, por eso yo prefiero, me gusta cuando hablan de inteligencia aumentada, por lo menos me parece una idea, así sea un Que poco nos mejora. utópica y romántica, uno dice, yo soy inteligente y la inteligencia artificial me aumenta mi inteligencia. Estoy tratando de pararme ahí un poco en este momento y de decirle a mi equipo que ahí se debe parar un poco, ¿no? Sí. Bueno, chicos, Yo quería agregar algo a las palabras de Roberto. Yo estoy llegando a los 60 también, ¿no? Como el compañero que... ya me siento más chiquita. Y he pasado, digamos, como 3 momentos difíciles, como en 3 momentos difíciles de míos personales dentro de la comunicación. A los 40 años yo dije, esta vaina se acabó, ya yo estoy fuera del mercado, ¿no? Y frené en seco y empecé a pensar de otra manera. Siempre va a haber cambios en el mundo, o sea, creo que esos cambios nos benefician además a los creativos, ¿no? Es lo que nos permite estar despiertos, aceptar nuevos retos, amoldarnos, somos como las nubes y el agua que nos vamos amoldando a esos cambios y eso nos permite ser mucho más creativos. Para la tranquilidad, sobre todo, veo mucha gente joven aquí acompañándonos y creo que la creatividad jamás se va a terminar, las ideas jamás se van a terminar. Va a haber muchos cambios adicionales dentro de 5 o 10 años, conoceremos otra revolución diferente, pero creo que el poder de las ideas realmente, la pasión, el perrenque que tanto hablamos aquí, que está basado en el pensamiento y está basado en la pasión, con las 3 P's además, ¿no? De la pasión, el pensamiento y el perrenque, es lo que nos lleva. Yo he sobrevivido ya 3 generaciones y sigo hasta que me muera en esta profesión, ¿no? Y mientras se me permita trabajar en la profesión, porque creo que nace de dentro, o sea, todo lo que estamos hablando aquí de nuevas tecnologías, de cambios de revolución, ahora lo de la IA, hay mucha gente, como decía Shirley, que tiene miedo, ¿no? Va a desaparecer las profesiones, no va a desaparecer. Hemos pasado por esto, vamos a pasar por más cosas, pero creo que es importante que tengamos claro y que nos quitemos esos miedos, que miremos hacia adentro de nosotros, que busquemos ese potencial, especialmente aquí en el Caribe colombiano que hay, y que lo desarrollemos sin miedo, que hablemos desde aquí, que lideremos un discurso desde lo local hasta lo global. ¿Cami? Pues obvio, ese tema de la IA, también en el equipo, en la agencia, pues y con colegas, genera como muchas inquietudes. Hay semanas en que siente como que encontró una certeza y a la semana siguiente dice, no, ya como que no, porque está muy loco. Yo siento que estamos en un momento como de una fiebre. No sé si se acuerdan cuando empezó Internet y ya todo el mundo Internet y el chat y le botaba uno mucho tiempo a esa Internet que no era muy útil realmente y pasó un rato hasta que Internet se volvió realmente útil y que uno le incorporó al trabajo, a la vida, todo eso. Yo quiero pensar que estamos como en un momento de esa fiebre, que salen 3 millones de herramientas y que uno se siente desactualizado porque no vio la última para ver a qué sirve y son como al final parecieran muy parecidas todas, entonces me imagino que en algún momento esa curva va a bajar un poquito, se asientan cosas y vamos a empezar a encontrar realmente qué vale la pena. Pero sin duda, lo que decía Roberto, hay que volverles un aliado del trabajo, nada va a poder sustituir yo sé lo que necesitas sin que me lo digas, eso no lo va a coger ninguna IA. El melatismo tampoco, o sea, ese lenguaje que se da con uno, con el cliente y esas sensaciones, esas intuiciones, ChatGPT no le va a llegar a eso, por lo menos no creo que nos toque, eso se lo tiene que poner uno. Que una imagen sea la que se necesita, eso lo sabe, es uno como creativo y como publicista y como diseñador. Puede que se vea chévere, pero ya cuando uno la mira con lupa se da cuenta que hay 2 o 3 cositas que hacen que no funcione. O sí funciona, pero eso lo tiene que decidir uno. Entonces,
Me imagino que pasará esa cresta de la novedad y el asombro y de wow, se pueden hacer muñequitos de no sé qué, hasta que ya sepamos realmente cómo sirve, dónde vale la pena y con qué quedarnos. Señor. Eh, ¿Te veo? A mí, no, es que hay una cosa que bueno, lo estamos enfrentando todos, pero a ver, hay una cosa que en estos días decía que cuando la incertidumbre se vuelve una constante, inmediatamente es certidumbre. O sea, si la incertidumbre es una constante, o sea, si yo tengo 5 alumnos que nunca llegan a tiempo, sino que uno llega a las 8 de la mañana, otro a las 8:10, y de pronto el de las 8:10 llega antes o este llega después, eso inmediatamente se convierte en una certidumbre. Nosotros hemos vivido desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que nos hemos inventado una certidumbre, pero hemos vivido en medio de la incertidumbre. Esa constante se puede convertir en una herramienta superpoderosa. Te lo voy a decir, cada 2 minutos hay una IA nueva. Eso hasta hace un tiempo nos generaba incertidumbre. Ahora ya sabemos que cada 2 minutos o 2 segundos hay una IA nueva y que tenemos que averiguar si la que estamos usando, porque ya compramos la suscripción, hoy estaba con Carlos Solá, un antiguo miembro de mi equipo, y yo le decía que nosotros nos estamos gastando para una agencia de Cartagena más de $6,000 mensuales en las 2 herramientas que estamos usando. ¿Ya? Una de esas muy poderosa, ya le voy a decir por qué, pues. Entonces, ¿de dónde viene esto? Si ya la incertidumbre, o sea, si lo que nos está sucediendo es que cada 2 segundos hay una nueva IA, ¿cómo no es cierto que el algoritmo de Instagram o el de TikTok o el de Facebook cambie 4 veces al año como nos hacen creer? Tu algoritmo está cambiando en este instante y es distinto al mío, al tuyo, al tuyo, al tuyo y al de él. Son completamente diferentes. Eso que nos puede generar incertidumbre ya es una certidumbre. No hay un solo algoritmo. Hay algoritmos de acuerdo al comportamiento de consumo de información de cada persona. Ya eso es certidumbre. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo que pasa es que las agencias tienen que cambiar. Y la parte que habíamos dejado durante mucho tiempo quieta, ya y que la habíamos abandonado en algunos casos, que era el rigor por la investigación constante, que es lo que nos toca hacer en este momento. Nosotros soñábamos con un laboratorio de innovación, de investigación, innovación y desarrollo. Ya es imperativo tener un laboratorio de investigación, innovación y desarrollo que esté atendiendo las señales del entorno. Porque nos pasan cosas por enfrente y no nos damos cuenta y se pierden. Yo digo que la nueva mala palabra es next, pero no solo funciona con el scroll, funciona con una niña que va a una universidad, eso es real, un cliente me dice que cómo estamos nosotros cambiando tanto, no de ejecutivos, sino de communities, ¿ya? Y vamos a ver que en el momento en que está hablando conmigo y yo le estoy explicando qué es lo que está sucediendo y que hay estudios que dicen que una persona que empiece a trabajar hoy va a cambiar de trabajo 22 veces, mi papá duró 35 años en una empresa que el tiempo promedio es 2 y que va a tener 18 parejas estables. ¿Ya? O sea, para que más o menos sepan, 18 parejas estables y se van a mudar por lo menos 17 veces. O sea, una persona que se mude hoy. Entonces ya eso es, y le estoy tratando de explicar al cliente, y la hija lo llamaba, primer día en los Andes, en la Facultad de Administración, 8:15 de la mañana, y ella le dijo que ya no iba a estudiar Administración. 22 millones de pesos creo que cuesta el semestre, que ella quería estudiar cocina en Gato Dumas. Y el tipo lo veo yo ahí afanado, me ayudó a terminarle la conversación y ella le dijo que no se había conectado con la carrera. O sea, llevaba 15 minutos y hizo next. Hizo así, tan, y ya quería estudiar otra cosa. Esa es nuestra nueva realidad. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Investigar más, tener equipos. Nosotros ya tenemos ese laboratorio, te lo estaba contando, y acabamos de dar un salto después de 35 años con esta empresa. Fue mi vida, la fundé cuando tenía 22 años y hacía 3er semestre en la universidad. Y yéndonos muy bien en los últimos años, precisamente porque entendimos que todo lo que parecía incertidumbre para la gente, por todo el cambio político que ha surgido en el país, nosotros nos acostumbramos a que esa es la realidad, y en vez de quedarnos quietos esperando a ver cómo cambia esto o esperar a que pasen 2 años sin saber qué es lo que viene después,
Nosotros lo que hicimos fue actuar, crear nuestra propia realidad. O sea, eso es lo que nos toca hacer en este momento. Entonces, mucha investigación, estar muy atento a las señales, porque nos pasan cosas por el frente y no nos damos cuenta. Hay cosas que son tendencias por 2 horas. Y eso es lo que es la realidad. O sea, ninguno de nosotros se acuerda cuál fue el primer anuncio que vimos esta mañana. Ninguno. Imagínense la pelotera en la que estamos. A esta hora muchos de nosotros han estado expuestos a más de 6.000 anuncios en Instagram. ¿Ya? Entonces, cada día el reto es más grande. Esa es nuestra nueva realidad. Tenemos que investigar más, estar atentos a las señales, interpretarlas rápidamente, porque hay gente que se queda esperando a las señales. Hace un año le dijimos a una empresa de licores importante del país, ojo que la nueva generación está bajando el consumo de alcohol. Y nos dijeron que no. En estos días nos llamaron y nos dijeron, están haciendo fiestas electrónicas de café. Sí, están haciendo fiestas electrónicas de café y hace un año te dijimos que el Gen Z está bajando el consumo de alcohol, pero te voy a decir una cosa, en unas están haciendo fiestas electrónicas de café, en una discoteca en Cartagena van a meter 17 máquinas, nos estaba contando Carlos Solá precisamente, 17 bicicletas de spinning, porque no solo la van a hacer de café, van a hacer las de spinning. No sé cómo baile uno en una bicicleta con la pareja en la otra, pero esa es la realidad, esa es nuestra nueva realidad. Bueno, creo que el tema quisquilloso de la inteligencia artificial, de saber que tenemos nosotros dentro de nuestros equipos chicos que se van derecho a, tengo este reto, hola ChatGPT, tengo este reto, me han pedido y sacan, pegan, mandan y aquí está. Es frecuente, como también tenemos los que se han dedicado a nutrirla, a generar este ente de compañía al que le están constantemente metiendo, yo pienso de esta forma, me gusta este criterio, trabajemos de esta manera, y empiezan a construir esa herramienta paralela que les está ayudando a tener una respuesta más eficiente, no necesariamente eficaz, porque como bien decían, y hemos quedado todos muy claros, la herramienta no funciona sin la mente que la opera, ¿vale? Que en un futuro, espero muy lejano y que más generaciones puedan disfrutar de ser creativos, autónomos y originales, no lleguemos a ceder nuestra posición humana de ser quienes estamos haciendo las ideas que fomenten el futuro, pero sí pregunto, como líderes de equipos creativos que tienen chicos, lo que bien decías, la indecisión, la inestabilidad, la necesidad de estar a la misma velocidad que se les mueve el algoritmo, ¿qué estamos haciendo no solo para retener el talento, sino para que ese talento no sucumba ante esa velocidad que le ofrece la herramienta y de verdad empiece a llenar de información su cabeza para poder crear desde ahí? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacen? Sí, Adelante, estoy que me hablo hace rato. En mi agencia hay una regla y está prohibido, bueno, no sé si lo hacen a escondidas, pero está prohibido que entremos de inmediato a la herramienta, a meterle el brief y ok, dame la respuesta. Primero hay que salir a la calle no necesariamente literal a la calle, pero sí debe haber un pimponeo de ideas, tiene que haber un debate de la misma forma tradicional. Yo no sé cómo hacen ustedes en sus agencias, pero en mi agencia se hace aún de manera tradicional y me siento orgullosa de ello, porque es en el pensamiento, en la discusión, así, y yo siento que es el tiempo mejor invertido, porque es donde nosotros identificamos los verdaderos insights, donde yo tiro el veneno, donde nosotros sacamos ese insumo que ya se lo voy a entregar a la herramienta y me va a dar algo muy valioso. Si de primera mano te vas y le metes el brief, es lo mismo que a cualquiera de las agencias y a los mismos competidores le va a salir. Entonces, definitivamente el ejercicio nuestro aún sigue siendo muy tradicional. Es una mesa con una lluvia de ideas y un pimponeo de ideas y debate y pelea y un contrabrief. Y si hay que salir al punto de venta, voy al punto de venta. Y si tengo que, no sé, revisar cómo piensan los vendedores de mi cliente y escucharlos y tratar de escarbar por dónde me puedo meter y entender qué es lo que le duele al cliente de mi cliente, lo hacemos. Siento que ahí es donde está
la magia de nuestro trabajo, como esta mañana lo mencionábamos con Octavio, en la medida en que haya un conocimiento más profundo o un entendimiento mejor de ese dolor, es que voy a lograr identificar un insight y de ahí sí voy a poder hacer un proceso creativo que me va a dar como resultado algo conectador. Ese proceso es el que hacemos tal cual en nuestra agencia y es lo que exigimos a todo el equipo creativo. Mira, nuestro proceso ha sido inverso, muy particular. Para mí, en lo personal, en todo lo que hago, y creo que eso lo he tratado de irradiar estos 25 años en Quimera, el factor humano, las relaciones interpersonales son fundamentales. Entonces, digamos que eso ha calado tanto que a mí lo que me ha costado trabajo es que cojan la inteligencia artificial. De verdad, entonces yo me he convertido como un obsesionado en decir, hombre, utilicemos esas herramientas, por Dios, y hemos empezado unos procesos muy interesantes, pero me gusta que haya sido así. Y en ese sentido un poco quisiera yo para retomar, aunque yo sé que todos estamos preocupados por la inteligencia artificial, creo que estamos aquí un poco también para hablar acerca del Caribe. Y oyendo aquí a todos los colegas y reflexionando un poco las dificultades, los retos y las maravillas que implica el trasegar y el ejercicio diario de la creatividad, que además quiero decir que eso de llamarse a sí mismo creativo a veces me da hasta pudor. Él es creativo, o sea, realmente inclusive durante los 10 años que enseñé, una de las cosas que traté de inculcarle a todos mis alumnos, independientemente de cuáles fueran sus intereses específicos, es el concepto de creatividad como una necesidad transversal de la vida misma. Aquí podría estar en este momento un médico 10 veces más creativo que nosotros. O sea, alguien que inventa un nuevo dispositivo para hacer una cirugía de determinada manera es tremendamente creativo. Alguien que desarrolla un proceso para hacer algo de manera más eficiente, eso es creatividad. Y creo que en el Caribe colombiano, teniendo, digamos, el ADN que tenemos, natural, yo creo que esa es nuestra bendición y nuestra maldición. Creo que somos tan naturalmente creativos que a veces nos dormimos un poco en esa creatividad, ¿sabes? Y no la cultivamos de la manera adecuada. Y eso se suma también, o sea, con rigor, digamos, y con un ejercicio, digamos, sólido en torno a cómo hacer procesos creativos y cómo ser creativo de verdad. Y creo que es un tema que viene también desde la educación misma, que sería importante, y lo digo porque sé que aquí hay muchos jóvenes. Creo que en el Caribe nos enfrentamos a un origen creativo, a un ADN creativo natural muy fuerte, pero que a veces los chicos se enfrentan a unas realidades, tanto en el mundo académico como en el mismo mundo laboral, digamos, del terreno de lo real, que cercena y mutila la creatividad y la coarta. Y yo creo que nosotros, en la posición que estamos y que le hemos apostado, digamos, a generar, a vivir de la creatividad y a generar espacios creativos y a formar gente y a construir equipos que vivan de la creatividad, debemos estar obligados, por un lado, a incentivar la creatividad en cada rincón donde nos asumemos, a ponerla en el pedestal que se necesita, no importa la profesión que tengas, ¿sabes?, a humanizar el ejercicio de la creatividad, a incentivar las interrelaciones personales, el contacto con el otro, el conocimiento de la esencia de las personas y de la humanidad que hay en todos, porque en últimas las herramientas hoy son unas y mañana van a ser otras y van a cambiar, pero creo que lo importante es retomar ese contacto con nuestra propia esencia, valorar realmente lo que significa ser una persona creativa, aplaudir la creatividad en cualquier espacio y no nosotros convertirnos en una especie de gueto y creernos mucho el cuento de que nosotros somos los creativos y ponernos una camiseta y poner un letrero en la puerta de la oficina de que nosotros somos los creativos, sino realmente poder inspirar a la gente en lo posible a que busque la creatividad en su vida, no importa qué profesión tenga y no importa qué se dedique. Bueno, Robert, te me adelantaste como 4 preguntas. Pero muy cierto lo que dices. Creo que quiero escuchar un poquito del paisa porque
Ya esto está bastante costeño, ¿no? Pero es el perrenque. Es perrenque. Bueno, en la agencia, a ver, siendo muy honestos, no hemos rediseñado ningún proceso en pro de las inteligencias artificiales. Simplemente que en el día a día las incorporamos dependiendo de. Hay veces empezamos por ahí investigando, de pronto consiguiendo información que no la tenemos muy clara, otras veces la usamos para pedir puntos de vista, otras veces la usamos para explorar una idea, a ver si pinta o no pinta. Entonces la usamos de forma continua, más no rigurosa. Rigurosa es, o sea, no confiamos todo Es en la ella. base. La usamos y como que nos apoyamos en ella. Hacemos lo que dice Shirley, o sea, la discusión y la botada de corriente con cosas que llegaron por ahí por la inteligencia artificial o no, pero tenemos la discusión, porque es que esa discusión no hay cómo suplirla. O sea, sobre todo que en la discusión, en la inteligencia artificial, ella nunca te va a decir no entendí. En cambio, en la discusión, alguien sí puede decir, no, yo no estoy entendiendo. Y ese yo no estoy entendiendo es clave. Ah, pucha, lo que estábamos pensando no está claro, no sirve. O ¿por qué no entendés? Ese tipo de cosas nunca las va a suplir la inteligencia. Entonces, por ese lado, podría verse como despreocupado, pero no, la estamos usando y la usamos diario y duro, pero no dependemos ni estamos en pro de lo que hacemos con ella. Seguramente habrá procesos que sí se van a soportar mucho más en inteligencia artificial, seguramente cosas administrativas, hay una oportunidad de automatizar y de simplificar operaciones que vale un montón la pena. En el trabajo creativo, claro, que ayuda un montón, pero no la vemos como la base, ni que descanse en ella pues el trabajo de la agencia. Y en un ambiente como este, ahí metiéndome un ladito por cosas que seguramente vendrán más adelante, hay tanto que conocer y entender del Caribe, entendiendo lo que decía Guido, que no hay una unidad cultural costeña, pero el Caribe tiene un montón de cosas súper diversas y súper bacanas. Yo no sé si por el hecho de ser de afuera son más evidentes para mí cuando llegué, o porque me tocó ponerme juicioso como a ponerme al día para entender, pero hay un montón de cosas muy bacanas y sobre todo como muy nutritivas creativamente hablando. La música pues años luz, el arte y la artesanía y la danza y todo lo que amarra a eso, que es como una energía de la gente para abordar las cosas y para entender el mundo. A mí eso me parece genial y eso me parece una fuente como de inspiración continua, y me enorgullezco mucho de que los trabajos más bonitos que hemos hecho en la agencia siempre tienen algo que ver con la cultura caribe. O sea, lo más destacado, lo más bacano, lo más aplaudido, con lo que los clientes quedan más contentos, siempre es porque tuvo por ahí su goterita o su chorro de influencia cultural caribe. Cami, tengo una pregunta así entre medio paréntesis. ¿Cómo haces tú cuando te dice un cliente, le traigo este reto para que me lo traduzcan a costeño? Porque pasa, me Sí. ha pasado. Nos ha pasado, por un lado, porque tenemos clientes que son del interior y que necesitan activarse acá de Pero alguna hablan forma. contigo que eres paisa. ¿Cómo? Hablan contigo que eres paisa. Pero tiene 30 costeños. Ah, pero Dirige no. 30 costeños. Exacto. Tiene sus traductores. Ahí lo bacano es que, o sea, somos un montón y tengo un montón de gente que me traduce si no la cogí y la construimos entre todos. Al final se trata de eso, o sea... Co-creación. Todo, 100%. 100%. En la agencia, cuando participamos, no lo hacemos a menudo, pero cuando participamos en festivales, los créditos dicen sonoísta. Porque es que no hay nada que lo haya hecho uno solo. Nada. En todo está metido un montón de gente. Y más en el entendimiento de un brief, pues sí tiene como ingredientes muy culturales. Obvio que hay que meternos todos. Bueno, chicos, estamos llegando a esos últimos 5 minutos. Somos varios, de decirle que todos tienen 1 minuto, ahora 45 segundos para decir qué necesitan las agencias, nosotros que estamos aquí, que operamos desde el Caribe, para crecer, para que crean en nosotros y para llegar mucho más lejos en la realización de nuestros proyectos. ¿Qué creen? ¿Qué necesitamos? Yo creo que, número 1, más confianza en nosotros mismos.
Vamos a creernos más lo que somos y lo que hacemos. Entender que lo que hacemos aquí tiene valor allá. Eso en primera instancia. Lo segundo, que nuestros clientes, los grandes anunciantes, le den la oportunidad a la agencia local. A veces tienes un cliente al que le manejas la cuenta, su día a día, y de repente tiene un proyecto súper interesante y ahí, no, ese se la voy a dar a la agencia de Bogotá. Y es común y pasa. Entonces, es necesario que estos anunciantes, no sé si hoy también están aquí de invitados, crean en el talento nuestro, que nos den esa oportunidad. Yo creo que en otros sectores, como de pronto en la moda, en la música, nuestro talento se ha visibilizado más. Pero en la industria publicitaria nos falta un empujón. Entonces, esa es la idea de Perrenque, además. Esa es la idea de Perrenque. Bueno, vamos a ver si con Perrenque lo logramos. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Los primeros que tenemos que creérnosla somos nosotros. O sea, nosotros terminamos trabajando en Panamá con Amarillo durante 2 años. Amarillo tenía el 5% del mercado de Panamá, porque un día nos creíamos que podíamos trabajar en Panamá. Y así lo hicimos con Urbalima en Perú, lo hicimos con Legalitas en España, con Better Shelter en Suiza y así. O sea, nosotros nos creímos el cuento. Entre otras cosas, por una razón. Porque nosotros nacimos en Cartagena. En un momento, como ahora, estaba centralizado todo el tema de la publicidad en las grandes agencias de Bogotá. Entonces, ahí sí tocaba o creértela o dedicarte a otra cosa, porque no había de otra. O sea, es que ¿cómo lo hace? Eso que ustedes acaban de decir, yo lo asocio en Cartagena, pero voy a tratar de hacer una analogía siendo cartagenero. A veces pareciera que para poder ir de Icono Sur a la Vía 40 tuviéramos que hacer escala en Bogotá. ¿Ya? A nosotros nos tocó hacer escala en Bogotá para ir desde la agencia que queda en Manga a 1 hora de la zona industrial de Mamonal. Nos tocó hacer escala en Bogotá. Es increíble que yo primero fuera asesor de la Cámara de Comercio de Bogotá que de la Cámara de Comercio de Cartagena. ¿Ya? Era increíble que primero fueron las grandes constructoras, hace un rato me hablaban, de Bogotá y de Medellín, quienes nos contrataron antes de contratarnos las constructoras nuestras. Inicialmente para hacer proyectos en la costa. ¿Ya? Nosotros tenemos una empresa que se dedica al tema de marketing de productos inmobiliarios, pero luego también para hacer cosas en Bogotá y en Tunja. Y en Cúcuta manejamos 16 proyectos inmobiliarios en Cúcuta en este momento, pero hemos estado en muchas ciudades y en muchos países trabajando en el sector. Lo primero, creérnoslo. Yo creo que eso es fundamental. Lo segundo es que sí tenemos que ser mucho más rigurosos desde la academia. Desde la academia. Y aquí que están muchos jóvenes que van a ser las personas que lideren todo este proceso, y espero que también haya maestros. Hay 2 cosas que a mí me llaman mucho la atención. Uno, una vez que me llamaron a una universidad aquí, que como decía en el anterior panel, no vamos a mencionar, mi amigo que decía, no voy a mencionar el nombre del director, yo no voy a mencionar la universidad. Cuando yo llego me entregan un folleto de la universidad y la universidad se sentía orgullosísima de que sus egresados fueran el director de mercadeo de la Coca-Cola aquí, el jefe de publicidad de, no sé, los 3 perritos contentos, peluquería canina. Todos los cargos que ponían ahí eran de cargos de medios dentro de las organizaciones. Si tú vas a Babson, te dan un catálogo donde aparecen los 20 o 30 CEOs de las mejores o de las más grandes empresas de los Estados Unidos. Estamos educando gente, que no tiene nada de malo, para que sean desde la universidad, para que vayan a las agencias a desempeñar cargos de nivel medio. Y no estamos enseñándole a que sean empresarios, 1. Y 2, no les estamos dando las herramientas que nosotros necesitamos en las agencias. Nosotros estamos recibiendo gente que lo que nos toca hacer, yo creo que a todos nos ha tocado, es que en 2 semanas o en 3 semanas hacer una actualización del programa de publicidad, de diseño gráfico, de mercadeo o de ingeniería multimedia o de lo que sea que le estaban dando en la universidad. A mí me parece que el perrenque nuestro también debe ser lograr articular la academia con la realidad.
estamos sacando unos estudiantes que cuando entran a la vida real se dan un totazo gigantesco, porque es que la campaña no me la puedes... Está bien que me la entregues en una semana, pero esto no es un proyecto de curso de un semestre. Claro. ¿Sí me explico? O sea, no investigan, no son rigurosos, pero es porque no lo están recibiendo. Entonces yo creo que eso es fundamental. Uno creérnoslo y otro preparárnoslo. O sea, método Bogotá de está academia. más cerca, Bogotá está a 1 hora en avión si queremos Bogotá, ¿ya? Pero Miami está a 2 horas. O sea, podríamos exportar nuestro servicio, pero necesitamos mucho más rigor, mucho más juicio, mucho más disciplina, mucho más dedicación. Bueno, Roberto, antes de que eso se ponga rojo y nos pite tin, tin, y termino con Miro, que con quien empezamos. Dale. Voy a poner 1.5 como en WhatsApp. No, yo creo que todos aquí hemos pasado y tenemos los mismos dolores. Ahora que yo oí a Shirley, es increíble. La autoestima caribe es un poco particular, porque nos jactamos de muchas cosas y somos muy orgullosos de ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que no nos las creemos nosotros, no se las creen las marcas, no se las creen los empresarios. Necesitamos como una validación perpetua externa que es muy, muy extraña, y todos, estoy seguro aquí, el que diga que no miente, porque yo lo he hablado con todos los colegas a todos los niveles de las agencias aquí, hemos tenido que ver cómo le decimos a un cliente nuestro durante 3 meses algo y dudan, y llega un gurú externo, unas tarifas el doble que la nuestra, y en 1 hora le dicen exactamente lo mismo que nosotros llevamos 3 meses diciéndolo. ¡Qué maravilla, qué berraquera! Y uno se queda, pero si llevo 3 meses diciéndote lo mismo. Entonces eso pasa, y creo que hay que hacer ahí un acto de contrición colectivo, porque una industria no solo la construyen las agencias, sino las empresas, las industrias, los directores de comunicación, la gente de mercadeo. Otro tema es, evidentemente, pasa algo que es muy complejo y tiene que ver con lo que estabas diciendo, pero claro, al sector y la industria está reducido, tenemos un problema de talento fugado permanente. ¿Ves? Porque mucho del mejor talento que se educa, eventualmente ni nosotros mismos tenemos la posibilidad a veces de emplearlo. Llega un momento que el techo llega a un tope y se van, y se nos van. Y después repatriarlos es muy difícil, y eso no solo pasa en la publicidad, pasa en muchas cosas. Entonces realmente estamos a veces en un entorno, que viene otro tema que creo que es fundamental, y ojalá después de estos 2 días de este bello evento haya resultados en eso. Como el sector también tenemos que luchar con muchas cosas, se convierte como una Coca-Cola con 20 pitillos. Y eso a veces hace que no seamos tan generosos los unos con los otros en el mundo de las agencias. Y creo que es urgente que pensemos en el big picture y pensemos realmente en cómo generar un ecosistema realmente que nos nutra a todos, y en el que realmente haya recursos importantes económicos para todos, porque en últimas a veces terminamos luchando por migajas. Y eso sí es algo que quería decir, y creo que realmente tenemos que agremiarnos, tenemos que trabajar en el tema de las tarifas, tenemos que... las licitaciones, tenemos que realmente juntarnos, y que Perrenque sea la excusa y el disparador, ojalá, para que realmente de aquí salgamos con propósitos de hacer bloque, de trabajar como un sector unido, y realmente logramos enriquecer el medio de la publicidad en el Caribe colombiano. Así es. Yo voy a ser muy breve porque ya me queda muy poco tiempo, ¿no? No, ya se acabó. Ya se acabó el tiempo. Ya estamos aquí tomándonos la foto. Quería decir muchas cosas que dijeron los compañeros, pero creo que sobre todo me quedo con que nos creamos realmente el potencial que tenemos aquí. Lo puedo decir yo desde afuera, siempre pensamos que lo de afuera es mejor, y créanme que no. Yo las mejores campañas que he hecho las he hecho aquí en Barranquilla. Estos 10 años me siento orgulloso, además de todo lo que he encontrado aquí, desde las mezclas que hay aquí, que lo comentamos anteriormente. Esas mezclas me dieron a mí herramientas que yo no conseguí en ninguna parte del mundo. Y eso es un potencial tremendo que hay aquí, que hay que aprovecharlo. Y con la parte didáctica que decía Roberto también, yo creo que es fundamental para las nuevas generaciones apoyarlas, darle los recursos, buscar recursos, y tener un discurso, liderar un discurso global siempre, no quedarnos con lo regional, quitarnos esa etiqueta de que fuera todo es mejor. Créanme que no es así. Bueno, voy a dejar a Cami por fuera esta oportunidad, pero ya terminamos.
darle muchas gracias por prestarnos atención a estos 6 locos, que seguramente tenemos mucho que hablar todavía. Ya nos logramos unir una primera vez, que esta vez no sea promesa, que ya nos podamos tomar esas cervezas con calma, sin tiempo recorriendo. Y bueno, muchas gracias y sigan disfrutando de Perrenque. El Caribe tiene perrenque, creativo, valiente, caliente.